Muy buen día nuevamente a todos ustedes. Durante esta cápsula, en esta semana 2, vamos a estar repasando la unidad 3 en el curso de programación orientada a objetos, ¿sí? Esta unidad 3, ¿sí? Se enfoca más que nada en la creación de objetos, así como en algunas propiedades y métodos dentro de otros objetos, ¿sí? Pero recapitulando un poco, ¿sí? Sobre la semana 1, en esta unidad establecimos conceptos básicos como son las clases, los objetos y los pilares fundamentales, ¿sí? De la programación orientada a objetos. Entonces, durante esta unidad 3 y semana 2 nos vamos a enfocar en una de las herramientas más potentes y versátiles de la programación orientada a objetos, y esa es la herencia, ¿sí? Nuestro objetivo principal en este caso es principalmente llevarnos a la introducción de Java como un lenguaje de programación que se centra principalmente en la programación orientada a objetos, y también en la introducción a las diferentes clases que nosotros vamos a implementar dentro de Java. Vamos a estar repasando nuevamente la teoría, pero también vamos a ver ciertos ejemplos prácticos, es decir, código, aquí mismo en la presentación, donde ustedes van a poder ir aprendiendo a cómo empezar en la programación orientada a objetos, pero ya de manera un poco más práctica, ¿sí? Entonces, para aterrizar estos conceptos en la práctica profesional, vamos a hacer un breve pero importante acercamiento al lenguaje de Java, ¿sí? Que es un exponente, ¿sí? Y como comentaba hace un momento, y uno de los principales lenguajes de programación que utilizan la programación orientada a objetos, ¿sí? Muy bien. Entonces, como parte de nuestro objetivo de esta semana es comprender a profundidad el concepto de la herencia. ¿Sí? Todo esto en la programación orientada a objetos. De igual manera, vamos a analizar la relación crítica entre las clases base y las clases derivadas, que son las que emplean justamente la herencia. Vamos a ver cómo esta relación transmite la funcionalidad a los atributos de una clase a otra. De igual manera, al finalizar esta cápsula, vamos a ser capaces de diseñar y crear estructuras jerárquicas de clases, además de ser coherentes con el diseño y el desarrollo de nuestro código. Entonces, empezando con esta primera introducción a Java, vamos a sumergirnos brevemente en qué es este lenguaje de programación, ¿sí? Java es un lenguaje que nació siendo multiplataforma y, por supuesto, está orientada a objetos. Es conocido por ser rápido, seguro y confiable, sin exagerar, ¿sí? Impulsa millones de aplicaciones en el mundo tras más de 2 décadas de existencia. Esto quiere decir que este lenguaje Java es un lenguaje de programación muy utilizado hoy en día por las organizaciones y por los desarrolladores de software, ¿sí? Pero ¿en dónde lo vamos a encontrar? Si nosotros nos fijamos muy brevemente en dónde nos podemos encontrar con este lenguaje de programación, pues básicamente sería en todas partes. Java es el motor de muchas aplicaciones web, aplicaciones móviles. ¿Cuál es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación móvil? Bueno, la aplicación web es la que nosotros vamos a encontrar dentro de los diferentes sitios web que frecuentamos hoy en día, ¿sí? Y las aplicaciones móviles son aquellas que, como su nombre lo indica, generalmente se encuentran en los dispositivos móviles, nuestros smartphones, nuestras tabletas, nuestras computadoras. Al momento de que instalamos un software en nuestro equipo, ahí es donde nosotros lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, si miramos la diapositiva, vamos a ver más usos de este lenguaje de programación, como puede ser también en videojuegos, en la computación en la nube, en el manejo de Big Data o macrodatos, ¿sí? De igual manera lo vamos a poder encontrar en la inteligencia artificial y en el Internet de las cosas, ya que este lenguaje sigue siendo y será la columna vertebral de la industria tecnológica. Ahora vamos a pasar al entorno de desarrollo integrado, también llamado IDE, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Cuando nosotros trabajamos en Java o incluso en cualquier lenguaje de programación, siempre vamos a necesitar un entorno de desarrollo, ¿sí? El entorno de desarrollo no solo es un editor de texto para que se vea bonito nuestro código, no. Es una suite muy completa, ¿sí? De herramientas que nos van a acompañar en todo el proceso del desarrollo. Entonces, dentro de un ciclo de vida
de un desarrollo o de una aplicación, ya sea en Java o en cualquier lenguaje de programación, vamos a tener 5 fases principales en todo este desarrollo. Entonces, la primera es editar, que es donde usamos el entorno de desarrollo para escribir este código. De igual manera, vamos a llevarnos a la compilación, donde el entorno de desarrollo convierte nuestro código en bitcode. ¿Sí? Después el programa se encarga de la memoria y posteriormente pasamos a la verificación para asegurar que ese bitcode finalmente llegue a la ejecución. ¿Sí? Entonces, los entornos de desarrollo nos van a facilitar a nosotros las herramientas como lo pueden ser los editores de código y muy importante, los depuradores, que son esenciales para localizar errores lógicos como hacen en este caso los programas, ¿sí? Para que se ejecuten ya sea correctamente o incorrectamente. Entonces, en la diapositiva tenemos ejemplos icónicos como puede ser Eclipse, que es en el que principalmente nos vamos a centrar durante el lenguaje en Java. Así, sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier entorno de desarrollo que gusten una vez que ya estén de lleno en la práctica de la codificación. Muy bien, yéndonos nuevamente a las clases y a la programación orientada a objetos desde lo más básico, las clases en Java recuerden que son exactamente lo que vamos a definir antes de comenzar a programar, que en este caso van a ser nuestras plantillas, sí, que también lo podemos ver como planos o moldes para la creación de los objetos, sí. Todo esto lo estuvimos revisando en la semana pasada durante la introducción a la programación orientada a objetos. Entonces, dentro de una clase nosotros vamos a definir la estructura. Esto quiere decir que vamos a definir también los datos o atributos y el código o los métodos que van a actuar sobre esos datos. Por lo tanto, el código se organizará en métodos y esta combinación de clase, objeto y método es lo que es fundamental y la parte principal de Java. Por lo tanto, ustedes lo deben pensar como la abstracción de una entidad compleja. Por ejemplo, vamos a tener una clase edificio, así como tenemos aquí nuestra imagen en la presentación. Eso existe en el mundo real, un edificio, y lo podemos llevar entonces a la programación orientada a objetos mediante la clase edificio. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a definir todos los atributos de esa clase o de ese edificio, como pueden ser la dirección, el número de pisos, y un método para abrir la puerta principal, ¿sí? Etcétera, entre otros elementos que van a tener esa clase edificio. Muy bien, entonces, ¿cuáles son algunos fundamentos o características principales de las clases? Bueno, vamos a tener generalmente clases públicas, ¿sí? Que esta es la que se declara mediante la clave public y es accesible desde cualquier otra clase en cualquier paquete. Esta va a ser ideal para las clases principales que necesitan ser accedidas globalmente. De igual manera, vamos a tener las clases anidadas privadas ya que Java no permite declarar una clase como private de forma explícita, pero a nivel superior. Sin embargo, este concepto se maneja creando una clase dentro de otra. Sí, esto es casi como si nosotros ya estuviéramos programando o si ya tuvieron la oportunidad de programar mediante las estructuras de control, como pueden ser las secuenciales o de condición, como son if, ¿sí? O las cíclicas como for, nosotros podemos integrar diferentes estructuras de control como for dentro de otro for o if dentro de otro if. También lo mismo puede suceder con estas clases dentro de Java, ¿sí? Entonces, el resultado es que esa clase anidada o privada, en este caso, solo es accesible e instanciable y usable dentro de la clase que lo contiene. Esto es una herramienta avanzada para aumentar el encapsulamiento y la protección de componentes internos, sí que nos van a asegurar una protección en la información. De igual manera, ustedes van a poder aquí observar en esta pequeña tabla diferentes elementos de una clase. Entonces, no me voy a enfocar tanto en explicar la tabla para que ustedes puedan observarla y en algún momento puedan empezar a analizarla. ¿Sí? Entonces, si gustan, igual colocar una pequeña pausa en esta cápsula para copiar los datos de las características, muy bien. Sí, pero vamos a continuar con la siguiente diapositiva, donde ya vamos a tener, en este caso, cómo declarar una clase base, algo fundamental al momento de que comencemos nosotros a desarrollar software, ¿sí?
En esta cápsula vamos a comenzar a sumergirnos en esta clase base, que es la función, ¿sí? A definir. ¿Qué es la clase base? Este es un conjunto de características y comportamientos comunes que nosotros vamos a compartir con otras clases, ¿sí? Entonces, como comentaba hace un momento, esta clase actúa como una plantilla o un modelo en el cual nosotros vamos a poder construir otras clases y vamos a poder también realizar estas subclases o clases derivadas que van a heredar atributos y métodos de la clase principal. Entonces, en este ejemplo que ustedes pueden observar en esta diapositiva, tenemos la clase animal. Esa es nuestra clase base. Entonces, en esta clase nosotros vamos a tener definidos métodos generales como comer y dormir. Todo animal duerme y come, ¿sí? Entonces son los métodos principales de nuestra clase principal o clase base o clase padre, ¿sí? Que son los nombres en que nosotros vamos a poder llamar a este tipo de clases. Estos comportamientos son universales para la mayoría de los animales, ¿sí? Obviamente puede ser que existan animales que no duerman o que no coman, pero por lo general todos comen y todos duermen, ¿no? Y ya no nos vamos a meter en temas de zoología, pero existen posiblemente animales que no realicen o no tan frecuentemente. Sin embargo, para temas de esta clase y de este ejemplo, vamos a poner un método universal que es comer y dormir, ¿sí? Entonces, al definir esta lógica común, le estamos en este caso centralizando los métodos. Esto nos permite fomentar una organización lógica y evitar la duplicación de funciones comunes. Esto quiere decir que no necesitamos estar codificando y a todas las clases animales que prosigan después de esta principal, como perro, gato, etcétera, le estemos configurando, codificando los mismos métodos porque ya los tenemos dentro de la clase principal que posteriormente se van a heredar, ¿sí? Luego tenemos entonces la clase derivada y en contraste con una clase base, ¿sí? A esta le vamos a llamar también subclase. En este caso, toda subclase o clase derivada es aquella que hereda los atributos y métodos de la clase base. Por lo tanto, la clase derivada es una versión más especializada de la superclase, ¿sí? Es algo muy importante y es algo clave que nosotros vamos a tener en cuenta, ya que la clase derivada no solo hereda el código, también tiene la capacidad de añadir nuevos elementos y modificar los elementos que ya fueron heredados, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no pensemos que al momento de que heredamos una subclase de una clase, no va a ser posible cambiar estos elementos. No, sí es posible cambiar los elementos ya heredados, lo podemos modificar. Entonces, si nuestra clase base es animal, y la clase derivada es perro, como lo podemos observar aquí, y de igual manera en esta presentación ustedes van a poder observar cómo se codifica, ¿sí? O cómo se inicializa o cómo se puede ver ya de manera codificada todo esto que estamos hablando aquí. Podemos observar que la clase perro entonces hereda el método comer, ¿sí? Pero puede añadir su propio comportamiento único, como puede ser entonces ladrar, ¿sí? Entonces podemos observar aquí el void ladrar entre paréntesis, que este es entonces ese método que se añade propiamente al perro, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una subclase, en este caso llamada gato, vamos a poder también añadirle y modificarle esos elementos heredados por algo que diga void maullar. Por ejemplo, ese va a ser el método del gato. Entonces, la importancia de este método o este enfoque es que favorecen un principio de diseño, que en este caso es el diseño abierto cerrado, ya que el código debe estar abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. Entonces, con la herencia, nosotros podemos extender este comportamiento de clases del perro que se hereda de la clase animal, pero sin tener que tocar o alterar el código existente de la clase base animal. Entonces, aquí estamos modificando la subclase perro sin modificar, sí, en este caso, la clase principal que es animal. Vamos a poder hacerle todo lo que queramos a la clase perro, pero no a la clase animal, porque de esa clase animal nos vamos a derivar a muchas más subclases, ¿sí? Entonces, si nosotros modificáramos la clase principal, pues las subclases también se verían modificadas y aquí tendríamos errores dentro de nuestro código, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos, en este caso, heredando y posteriormente modificando. Muy bien. En resumen, entonces, la relación entre clases es esencial para construir, en este caso, estructuras jerárquicas.
que tienen que ser coherentes. La clase base nos va a dar el modelo del comportamiento común y la clase derivada, o en este caso la subclase, también llamada así, lo amplía, ¿sí? O lo especializa, dependiendo de la subclase que vayamos, en este caso, a codificar en el código, ¿sí? O en nuestro programa. Esto promueve la reutilización y la organización de nuestro código, pero es necesario también tener una pequeña advertencia, y es que la herencia debe aplicarse con criterio. Nosotros como desarrolladores debemos buscar un equilibrio entre la flexibilidad que nos da y la simplicidad del diseño. Esto nos va a evitar a nosotros jerarquías excesivamente complejas. Cuando se usa correctamente, entonces esta herramienta puede ser muy poderosa para nosotros como desarrolladores y crear sistemas claros, escalables y mantenibles sin la necesidad de escribir código por escribirlo, ¿sí? Entonces, esa es una parte muy fundamental de este tema y en general, principalmente y específicamente de la herencia. Y eso lo vamos a estar viendo más a detalle en las próximas cápsulas. Perfecto, y eso sería todo por esta pequeña cápsula. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la próxima.